Buenos días, bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el 26º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre William Loveless de la parroquia San Brendan en Youngstown, Ohio. Yo soy Dolores Cintron de la parroquia Cristo el Buen Pastor en Campbell. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma.
Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio el sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿qué nos falta, Señor, si advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine, así del gran pecado. Tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecido están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamado contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión del pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran el cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti. ¿Conocen a alguien que parece pensar de manera diferente que ustedes?
¿Conocen a alguien que hacen declaraciones que parecen extrañas? Yo sospecho que había veces cuando los primeros discípulos de Jesús pensaron de esa manera sobre Él. Y la razón es que Él a veces decía cosas que ellos no podían comprender. El Evangelio de hoy es un buen ejemplo. Jesús usó la imagen de cortar los miembros del cuerpo para transmitir su punto de vista y se convirtió en un punto muy fuerte, de hecho. Él dijo lo siguiente: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Ahora, esas son palabras sorprendentes. Debemos suponer que Jesús recomendaba que nos apuntáramos partes de nuestro cuerpo para evitar el pecado. La respuesta es no. Jesús usaba expresiones coloridas que eran parte del vocabulario diario de sus tiempos. Y una de ellas era exagerar. Por lo tanto, el punto que Él hizo no era que deberíamos mutilarnos nosotros mismos, sino que deberíamos estar tan ansiosas de entrar al reino de Dios, que sacrificaríamos lo que sea nos apartara de ello, sin importar que tan querido fuera. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que debemos rechazar cualquier cosa que nos aparte de Dios. En otras palabras, el pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, todos sabemos la respuesta a eso. El pecado es un enojo y es chisme. Es lujuria y egoísmo. Es engañar a los demás y robar. Es abusar de nuestros cuerpos y lastimarnos a nosotros mismos y a los demás. Es menospreciar a los demás y expresar prejuicio. Es negarse a mostrar compasión por los demás y negarse a ser generoso con los demás. Es vivir una vida dedicada a nuestro propio placer y no vivir una vida de oración. ¿Les suena familiar? Por supuesto que sí, porque a todos nos enseñaron los 10 mandamientos. Y hemos escuchado el sermón de la montaña de Jesús muchas veces. Así, permítanme sugerir esto. Primero, miren toda su vida y piensen en su relación con Dios y con los demás. Luego, díganle al Señor que están arrepentidos por pecar y pídanle su perdón. ¿Quién necesita hacer eso? La respuesta es simple. Todos nosotros necesitamos hacerlo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios de amor, tú conoces nuestras necesidades antes que nosotros. Levantamos nuestro corazón hacia ti en oración.
Nuestra respuesta será, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los elegidos para guiar la Iglesia lo hagan con compasión y servicio amoroso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los que trabajan para el gobierno aprecien y respeten la vida humana, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que las personas que sufren de baja estima sean comprendidas y reciban cuidado amoroso, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, confiamos en que miras con bondad nuestras intercesiones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable, y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar, Santo, 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 es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección para caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén al Padre, amén al Hijo, amén al Espíritu Santo. Amén al Padre, amén al Hijo, amén al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido a anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. A lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la alegranza, donde falte la alegría, por no saber de ti, te doy mi corazón sincero.